Vamos a saludar así, ahora sí a Luis Guillermo Pardo, que tiene mucha experiencia en los temas de la paz, de las conversaciones de paz, de los diálogos y los acuerdos finales, además del director del Observatorio de Paz del Poli. Bienvenido al Politécnico Colombiano Jaime Sosa Cabello. Luis Guillermo Pardo, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en información, formación para la democracia. Gracias por estar con Roger, nosotros. un feliz día, un feliz martes para todos los cibernautas, para usted, por supuesto, y todo el equipo técnico que trabaja contigo, Roger. Muchas gracias. Es un gusto volver a estar con usted. Muchas gracias, Luis Guillermo. Ya hicimos ahorita una gran introducción sobre este acuerdo de voluntades entre el gobierno nacional y sus delegados y los voceros de las estructuras organizadas del crimen de alto impacto para garantizar una paz urbana en Medellín. Así de una, ¿usted qué considera de ello? ¿Cuál es su opinión? Roger, primero, pues es bueno recordarle a la opinión pública que yo hice parte de esa mesa de paz urbana en algún momento. En esos momentos, estamos hablando de 2023, al final del año, en septiembre del 23, logramos un acuerdo que se llamó Agenda Temática. Una agenda temática que el primer borrador estuvo acordado entre la delegación, de la cual yo hacía parte como facilitador de paz del Gobierno Nacional en ese momento, el 15 de septiembre de 2023, yo aquí tengo el original, y hubo unos acuerdos muy fundamentales. El primero se llamó Ética de la Vida. El segundo, Diálogo Social e Integración para la Equidad Territorial. El tercero, Economías Ilegales y Generación de Nuevas Economías Legales. Cuarto, Tránsito al Estado Social de Derecho. Quinto, Verdad para la Reconciliación, la No Repetición y la Paz. Y el sexto, que era el más complejo y sería en teoría el fin del proceso, desmonte de las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá. Ayer en la carta que fue entregada a la opinión pública, el acuerdo firmado, de alguna manera sintetiza en menos de un párrafo ese que está en pantalla, que fue el que fue presentado ayer, Roger, había sido acordado en 2023. Entonces, aquí hay una primera pregunta. Más de 2 años y 4 meses, primera vez que se presenta públicamente esta agenda que hacía tanto tiempo estaba acordada. Pero además, a mí me genera una gran duda la palabra condicionado, porque condicionado quiere decir que está sujeto a la evolución y aprobación de la nueva ley de sometimiento que fue presentada como proyecto de ley 002 el 20 de julio del año pasado, siendo ministro de Justicia Eduardo Montealegre, que ya no lo es, y que no ha sido tramitada desde ningún punto de vista en el Congreso de la República. Y yo asumo, algo de política sabemos, de que en este periodo que es exclusivamente electoral, este proyecto no va a ser discutido. Por consiguiente, la gran duda que a mí me genera es si el acuerdo está condicionado a este proyecto de ley y el proyecto de ley no se va a aprobar en esta legislatura ni al final del gobierno Petro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Medellín? ¿Qué va a pasar con las estructuras? ¿Qué va a pasar con esta mesa de paz urbana? Pero además hay otro tema que quiero resaltar, es que la carta salió exactamente el mismo día en que fue publicada la carta de renuncia de Carlos Pesebre a esta mesa de paz. O sea, ahí hay dos coincidencias que no son coincidencias realmente. Entonces, profundizando y leyendo con detenimiento la carta de Carlos Pesebre, que era un vocero bastante protagónico con Douglas y con Lindolfo de esta mesa de paz urbana, plantea 3 interrogantes muy complejos, que hay que discutirlo, hay que precisarlos, y que la delegación del gobierno nacional está en el deber ético de explicar ante la opinión pública, que son: Pesebre plantea, 1,
la mesa llegó a un punto muerto. Punto muerto, Roger. 2, es notoria la falta de interés, llámese desidia, del comisionado de paz con esta mesa de paz urbana. Y 3, el haber sido vocero principal, dice Pesebre, de esta mesa de paz urbana ha significado unos graves problemas de seguridad para su entorno, para su familia y para él mismo. Entonces ahí tenemos una discusión pública que debe ser pública, no puede ser privada, porque el tema de la paz urbana es un tema fundamental, trascendental para Medellín, para Antioquia y para Colombia, por supuesto. Doctor Luis Guillermo, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo por aquí en Clic, gracias al poder de la información a un clic. Javier, un abrazo. Me alegra verte otra vez. Lo mismo, doctor. Un asunto complejo es el tema jurídico, es decir, por lo que usted sabe, por lo que usted trabajó, por la experiencia que tuvo durante el tiempo que hizo parte de esa mesa, digamos, ¿cuál es el nodo principal de ese tratamiento jurídico? ¿Qué es lo que esas estructuras esperan de esa ley de, no sé si es de sometimiento o cómo se le llama, porque todos los días le cambian de nombre, pero digamos, qué es lo que ellos esperan jurídicamente sobre este asunto? Porque es una ley que blinda cualquier negociación, Javier, porque combina, esta es una ley bastante compleja, es una mistura que combina justicia y paz, combina un poco de la JEP, justicia transicional, combina justicia restaurativa y combina principio de oportunidad, pero blinda cualquier negociación con los voceros y con los miembros de esas estructuras armadas ilegales de crimen de alto impacto. Y por consiguiente, es la única que puede garantizar que no haya repercusiones penales sobre quienes sean voceros y quienes se ubiquen en algún momento en una zona para su desmovilización y su desarme y queden blindados definitivamente, porque es una ley que ofrece segundas oportunidades. Hay muchos miembros de combos, incluso jefes, que fueron en su momento partícipes de las estructuras paramilitares, siguiendo a su gran jefe, Don Berna, y en ese sentido ellos necesitan un blindaje jurídico para que no haya nuevas repercusiones penales sobre ellos. Entonces esta ley es una mistura que ofrece alternativas de negociación para las estructuras armadas ilegales de crimen de alto impacto, que sería el caso de las estructuras derivadas de la oficina, o sea, la mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí y en cárceles y en Quibdó, Buenaventura, etcétera, etcétera. Segundo, que ofrece opciones para una negociación seria con la autodefensa gaitanistas. Y ahí tenemos un tema hoy pendiente, ya están definidas 3 zonas de ubicación temporal con los gaitanistas que se deben instalar el 6 de marzo de este año, pero que se volvió un poco complejo por la situación de la reunión Petro-Tron, donde hubo 3, digamos, objetivos de alto impacto. Pablito por parte del ELN, Mordisco por parte de una de las disidencias de las FARC, porque ya hay 4 disidencias de las FARC, y Chiquito Malo, que es el comandante quien reemplazó a Otoniel en la autodefensa. Entonces eso puede ser una talanquera para demorar la instalación de estas zonas de ubicación temporal, ojalá que no, por el bien de Urabá, por el bien de Antioquia, por el bien de Córdoba y por el bien de Colombia. Entonces, sin esta ley ser tramitada, ser discutida en el Congreso, difícilmente estos grupos avanzarán en finalización de conversaciones, como pasa con los comuneros del sur, una decisión del ELN en Nariño, con digamos, las disidencias que hubo de la segunda Marquetalia, que encabeza Walter Mendoza, Ejército Nacional Guerrillero Bolivariano, y las estructuras de crimen de alto impacto que tienen que ver con el conflicto urbano, como las de la Mesa de Paz de Itagüí. Este es el contexto, Javier, del tema. Doctor Le Guillermo, un saludo muy especial. Acá la pregunta también, doctor. Oscar, qué alegría, pues yo estoy con viejos entrevistadores, me alegra mucho también
verte a ti, Sí, Oscar. ¿Sí? es que esta mesa de trabajo es de peso, doctor Luis Guillermo, para que ya lo vaya viendo. Doctor Luis Guillermo, hoy la pregunta que se hacen muchos es, ¿qué peso tienen estas personas que están recluidas ahí en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, tomando como referencia que, como dicen por ahí, a rey muerto, rey puesto, y es que cuando pues estas personas caen o son capturados, pues ya tienen su reemplazo en las calles, afuera? ¿Qué tanto peso tienen estas personas? En realidad, una negociación con ellos, si se lograría una paz urbana, de decir ellos, no, es que no vamos a extorsionar más, no vamos a matar más, no vamos a robar más. Sí tienen el peso suficiente hoy en la cárcel cuando en las calles siguen otros al mando de esas estructuras delincuenciales, doctor Luis Guillermo. Oscar, es que estamos hablando de un conflicto urbano que en solo Medellín, del año 1985 al año pasado, 2025, tuvo casi 95.000 asesinatos. Es decir, es el exterminio de un pueblo entero. Pero además, con unas rentas ilegales que le hacen bastante daño a la sociedad, como son las vacunas permanentes, constantes, como son los paseos millonarios, que son extorsiones transitorias, como es el microtráfico, como es el tráfico de armas, de dólares, como es el gota a gota, en fin, hay una serie de rentas ilegales asociadas al conflicto urbano que siguen existiendo. En ese sentido, este proceso de paz urbano, yo desde que era asesor de paz de Medellín, yo fui el último asesor de paz de Medellín en 1998, 99 y 2000, avisoraba que si no se generaba un proceso de paz urbana, Medellín iba a seguir y otras ciudades de Colombia sometidas a estas rentas ilegales, como sucede hoy. O sea, el tema sigue pendiente, sigue vigente. La Mesa de Paz de Itagüí ha hecho esfuerzos, pero no ha logrado consolidar acuerdos concretos. Es que, mira, yo estoy recordando una agenda temática, Oscar, que fue aprobada en el 2023. Yo tengo aquí el documento original, el 15 de septiembre, y estamos a más de 2 años y 4 meses, o 2 años, 4 meses, y no se ha avanzado profundamente en ese tema. Entonces, el tema del conflicto urbano, quienes están en la mesa de paz, a su vez, quiero reseñar uno de los puntos que anotó Pesebre, que había generado el punto muerto de esta mesa de paz, desconfianza en sus bases de apoyo. Esto es un mensaje complejo que hay que leerlo en toda su dimensión, porque puede significar, y yo lo dije en un X que publiqué, que se vengan acontecimientos complejos para las 16 comunas de Medellín, los 5 corregimientos del área metropolitana y sus regiones de Antioquia, porque estas estructuras armadas ilegales no solo tienen presencia en Medellín o en el área metropolitana, sino también en algunas subregiones de Antioquia. Por consiguiente, el tema de la Mesa de Paz de Itagüí hay que manejarse con toda delicadeza, pero también con toda claridad. Hay 4 principios básicos de toda negociación de paz: prudencia, perseverancia, paciencia, pero transparencia es el 4º principio. O sea, todo proceso de paz tiene que ser prudente, pero tiene que ser transparente, porque si no genera transparencia, va generando un gran duda. Entonces, a mí lo que me quiero generar, creo que se debe generar una discusión es la condicionada de que avance este proceso de paz en la Mesa de Paz de Itagüí está con respecto a la ley. Pues el tema es muy complicado, por lo menos por los próximos 4 o 5 meses, hasta que llegue el nuevo gobierno. Y todo gobierno que llega pues en unas circunstancias complejas de construir una nueva gobernabilidad con un nuevo Congreso que solo sabemos cómo queda compuesto este próximo 8 de marzo, y el tema se va alargando, y en la medida que se vaya alargando una negociación de paz, se van creando fisuras, se van creando rupturas y se van generando negatividades, como lo expresa la carta de Carlos Pesebre, que era un vocero indiscutible de estas estructuras. Guillermo, buenos días, gracias por acompañarnos en Click Class. Hermano, puede ser. No, pero es que esto es un tándem completo, es un póker. Ustedes 4 son un póker, por Dios, me alegra mucho volverte a ver también, hermano, ¿sí? Igualmente, Luis Guillermo, gracias, reitero, por acompañarnos en esta mesa
de trabajo. Entonces, ¿cómo se explica eso que usted dijo al principio de este diálogo, que se anuncian unos avances por un lado, pero al mismo tiempo un personaje que es muy importante en estas mesas de diálogo, como es el señor Pesebre, renuncia? Ahí, ¿qué pasa entonces con esas dos, digamos que esas dos narrativas? Éxito por un lado, al menos buenas noticias por un lado, pero se va un personaje o un actor importante. Hermano, yo soy un analista del conflicto. Yo manejo obviamente algún tipo de información confidencial y por eso quería plantear esta discusión. Es decir, es coincidencia que salga la carta reafirmando esa agenda temática de hace un poco más de 2 años que teníamos acordada y yo fui actor en esa construcción de esta agenda temática, que coincida con la publicación de la Carta de Pesebre, que fue firmada el 31 de enero. Ahí tuvo que haber algún acuerdo para que la carta coincidiera con este nuevo acuerdo condicionado en la mesa de paz de Itagüí. Entonces, eso a mí lo que me genera es dudas, me genera incertidumbre y los voceros del gobierno nacional tendrán que explicar la situación ante la opinión pública, porque además estamos en un debate electoral y yo siempre he dicho, cuando a la paz se le meten votos, cualquier proceso de paz fracasa. Eso es lo que dice la experiencia nacional y la experiencia internacional, es decir, no puede haber paz con votos. Y asumo yo, interpretando lo más profundo de la Carta de Pesebre, a quien conocí en esa mesa de paz, por supuesto, en la cárcel de Itagüí, que el proceso electoral ha interferido el avance de esta mesa. Entonces, eso es una fisura, expresa de una u otra manera un desacuerdo, pero fue solucionado de la mejor manera al publicarse las dos cartas el mismo día. Esa es mi interpretación de un sociólogo, como yo lo soy, y digamos un conocedor y analista del tema de paz rural y el tema de paz urbana, Germán. Para mí hay una incertidumbre, no hay claridades absolutas y me preocupa mucho que este acuerdo que he presentado ayer de una agenda temática de hace más de 2 años esté condicionado al desarrollo de este proyecto de ley que no va a ser discutido ya en esta última legislatura por el Congreso de la República. Todos están consiguiendo votos, los unos, los otros, los negros, todo el mundo está consiguiendo votos. Doctor Luis Guillermo, pero entonces, ¿cuál es el futuro que usted le ve a este tema? Porque, digamos, esto podría ser viable después de que se elija al nuevo presidente. Y digamos que eso va a condicionar mucho esta negociación. Es decir, si sigue la misma línea, es decir, si llega, por ejemplo, una persona como Iván Cepeda, pues digamos que se garantizaría de alguna manera la continuidad del proceso. Pero si llega, por ejemplo, una persona como Abelardo de las Priella u otro cualquiera, pues el proceso no sé si tendría tanto éxito en su continuidad. Eso por un lado. Y por otro lado es qué tan complicado ha sido para el proceso la actitud de los mandatarios del Valle de la Aburrá, que la mayoría han manifestado su oposición al gobierno nacional y a sus políticas de paz total. Es que, Javier, el tema es bastante complejo porque al estar condicionado en la implementación de este acuerdo, eso no va a generar sino dudas, y dudas que van a ir creciendo desde mi punto de vista y que van a ser mucho más compleja la solución en algún momento. Desde mi punto de vista, se entra en un vacío, se está en un vacío. Haberlo condicionado a este proyecto de ley, no haber reconocido otros avances diferentes a este proyecto de ley, eso es, desde mi punto de vista, es un obstáculo. Es una reafirmación de voluntades porque los voceros de las estructuras armadas ilegales de crimen de alto impacto que están sentadas en Itagüí y derivadas de la oficina siguen expresando su voluntad de paz. Esto ya de por sí sigue siendo muy importante, que a pesar de los vacíos, a pesar de que se han demorado mucho los acuerdos, a pesar de que no hay discusión sobre el proyecto de ley de segundas oportunidades, nuevo sometimiento y desmantelamiento de estructuras, sigue persistiendo esa voluntad de paz. Eso a mí
creo que hay que valorarlo mucho, que sigan, además porque se están corriendo grandes riesgos, no solo personales, sino jurídicos de nuevos procesos, además de legitimidad y credibilidad con sus bases de apoyo no solo, digamos, delincuenciales, sino sociales, porque ellos tienen bases de apoyo sociales, que no vayan perdiendo control sobre su contexto y sobre sus estructuras. Eso hay desde mi punto de vista hay una incertidumbre, no hay claridad, no veo la delegación del gobierno nacional explicando ante la opinión pública, ojalá salgan a explicar, planteen con claridad qué es lo que está pasando, por qué la carta de pesebre, implicaciones de la carta de pesebre. Vienen otras cartas de renuncia de otros voceros a la mesa de paz urbana que está en la cárcel de Itagüí o no. Son preguntas que ustedes las tienen la opinión pública, yo las tengo, pero mi análisis es que la carta expresa, reafirma la voluntad de paz, eso es un gran paso, de mantener en esta incertidumbre la voluntad de paz, a mí me parece esencial, pero no es suficiente. Eso no basta para incrementar y desarrollar positivamente esta mesa de paz urbana, que es muy importante para Antioquia y para Colombia, a pesar de la postura a veces equivocada de los mandatarios tanto de Medellín como de la gobernación de Antioquia, que se oponen a todo lo que sea paz, y eso no es coherente, eso no es consecuente, porque la paz es un mandato constitucional y ético, artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Aquí todos estamos obligados, mujeres, hombres y mujeres, ciudadanos de todo Colombia, a cumplir la Constitución, el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, que hay errores, por supuesto que la paz total de alguna manera tiene alguna crisis, que uno ve muy poco al comisionado de paz, que no hay una versión regional de la construcción de la paz, que no hay una estrategia complementaria de los avances en acuerdos de paz concretos, como hay con algunas estructuras, con planes de seguridad. Eso genera entonces dudas y genera no legitimidades. En este contexto, lo más complejo para mí es que estamos en una contienda electoral bastante compleja, que arroja unos resultados el 8 de marzo, pero no los definitivos, porque luego se viene de la elección a Congreso, la elección a presidencia, primera vuelta, segunda vuelta, y eso, el tema de la paz es quién más va a sufrir esta contienda electoral. Bueno, Luis Guillermo Pardo, qué bueno haberlo tenido a usted hoy en este análisis, porque los repetimos a nuestros internautas y televidentes. Esas preguntas que usted nos deja sobre la mesa las vamos a resolver enseguida. Incluso vamos a hablar con uno de los delegados, el doctor Ramón Elejalde, y mañana tenemos incluso a Isabel Zuleta aquí con nosotros, pues obviamente que está representando al gobierno directamente como la coordinadora de esa delegación. Pero nos encanta, Luis Guillermo Pardo, que usted, como director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Sasa David, pero sobre todo con la experiencia que ha tenido, incluso desde que fue ¿cómo era el asesor comisionado de paz cómo era la figura suya tan importante en la alcaldía de Medellín? El asesor de paz y convivencia, el asesor de paz y luego en la convivencia. gobernación gerente designado de paz de Antioquia y asesor de paz de Antioquia, y antes había sido delegado presidencial para reinserción en Antioquia y Chocó, en la administración Pastrana, que estábamos buscando la paz para Colombia. Exactamente, con todo el conocimiento y toda la experticia, pues precisamente... bueno, Roger, y recuerda el C3, Centro de Consultoría de Conflicto Urbano, claro, que lo tengo ahí acompasado por el tema del Observatorio de Paz del Poli, pero ahí estamos, vamos a volver a hacer una investigación y plantearemos los resultados ante la opinión pública y por supuesto a partir de Clic. Gracias, Roger. Qué tan bueno. Qué tan bueno, Guillermo. En todo caso, estamos muy agradecidos porque entonces nos abre mucho más los ojos sobre esta que es, de verdad, lo podemos llamar una muy buena noticia. No obstante, pues haya que resolver esas inquietudes. Guillermo Pardo, muchas gracias, hombre. Muy amable. No, con todo cariño, Roger, y un saludo al póker, ¿no? Ustedes son un póker ahí.
Chao, feliz día. Bueno. Muchas gracias, Luis Guillermo Pardo. Él es director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.